Hola, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta live semanal, que es especial para este tiempo de COVID-19, donde nosotros aprofundamos las temáticas de la migración y también hoy traemos el tema de refugio, né? E mais uma vez, como tem acontecido em outras oportunidades, nós sempre estamos aí entre português e espanhol, né? A semana passada foi uma live totalmente em português, a semana retrasada foi em espanhol, e hoje, novamente, aqui nós vamos falar um pouco espanhol, um pouco em português. Temos os nossos convidados especiais de hoje, Marcos Romero Silva, um grande ativista, professor, também universitário, leciona filosofia e ciência política na Colômbia e é um ativista pela paz, né? E também a nossa querida companheira Mariana Araújo, de Barcelona, agora está lá em Juiz de Fora, né? De onde conversa com a gente, fazendo a sua quarentena, mas é uma ativista aqui de Barcelona, da Casa da Gente, uma organização parceira também, e que atua na campanha pela regularização já. O nosso tema de hoje é justamente a situação dos migrantes refugiados em período de Covid-19 e a campanha Regularização Já. Então, eu gostaria, nesse primeiro momento, pedir aos nossos companheiros e companheiras que se apresentem, começando, então, pela Mariana e aí depois pelo Marcos. E vocês sintam-se à vontade se querem falar em português ou espanhol. Paulo, yo creo que voy en español, ¿no? Por la gente que está, ¿qué crees? No sé, acompaño a las personas en directo y voy cambiando si hace falta, ¿no? Pues nada, yo soy Mariana, como ha dicho Paulo, soy graduada en Derecho, soy jurista, especialista en migraciones y vivo en Barcelona hace 2 años y medio, donde me involucré de manera muy intensa en los movimientos sociales y activismo en general. Estoy en muchas plataformas antirracistas por el derecho a la libre circulación de personas de Medellín Frontera Sur, en Tanquén Alcíes, que pedimos el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, en Mujeres Brasileñas contra el Fascismo, por cierto, en la Casa de la Gente, lo siento, donde trabajamos con la comunidad brasileña, ¿no? Hace 2 meses me empecé a trabajar con las campañas de regularización de migrantes en el marco de la pandemia, de que hablamos hoy, ¿no? Listo. Ok, gracias Mariana. Compañero Marco. Bien, Pablo, muy buen día a todas y todos quienes nos acompañan hoy en América Latina. Mi nombre es Marco Romero, soy director de la Consultoría para Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado, CODES. CODES es una organización que existe hace 28 años en Colombia y su tarea principal ha sido trabajar por los derechos de la población desplazada interna, pero también hemos desarrollado un trabajo frente a quienes son desplazados que pasan la frontera, refugiados colombianos. Hay refugiados y refugiadas de Colombia en más de 44 países del mundo como consecuencia del conflicto armado que se vive desde hace más de 50 años en Colombia. Y por esta vía hemos llegado también a la problemática más general de las migraciones forzadas y hoy somos una organización que también está enfocada en ver cómo desde Colombia se puede dar una voz de solidaridad y convertir a Colombia también en un territorio de protección, dado que Colombia ha sido un país que ha demandado la solidaridad, el apoyo de todas y todos ustedes todo el tiempo en esta crisis larga, y pensamos que debe ser un país que sea ejemplo hacia adelante, si se consolida la paz, ejemplo hacia adelante de solidaridad, de protección, de frontera abierta para quien requiere una protección y con mayor razón para los hermanos y las hermanas de América Latina. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias Marco, muchísimas gracias Mariana por esta presentación. Y entonces, para que podamos ir profundizando nuestra temática de hoy,
Empezaríamos con nuestro compañero Marco de CODES, recordando CODES también es una organización que es aliada, parcera de la Red Sin Frontera, por lo cual tenemos mucho orgullo, ¿no?, de estar siempre en sintonía. Es interesante, para introducir un poco, Marco, ¿no? Es importante, Marco sin la S final, ¿no? Mi querido Marco, justamente esta tu experiencia como activista por la paz, ¿no? Y también al mismo tiempo que CODES ha sido la organización referente en derechos humanos, ha recibido el premio de derechos humanos por su trabajo durante estos últimos 10 años. Y es interesante también observar que Colombia es uno de los países hoy día que está entre los más afectados también por el COVID-19, ¿no? No llega a las cifras de Brasil en términos de porcentaje, pero hay una preocupación muy grande. Y Marco también trae datos importantes como, por ejemplo, hoy en Colombia ya se habla de más de 1.800.000 venezolanos, ¿no, Marco? O sea que es una comunidad bastante grande que está ahí presente. Entonces, para hablar justamente del contexto de la situación de refugiados y migrantes en Colombia y los desafíos para las políticas públicas, los retos. Entonces, con la palabra, compañero Marco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pablo, muchas gracias de nuevo. También para CODES es un orgullo pertenecer a esta red tan importante de trabajo sobre los refugiados, las personas que requieren protección a nivel internacional. Quisiera plantear primero una tesis sobre la situación de Colombia. Colombia, por su historia y por su situación geográfica, es un país que se ha convertido en una especie de laboratorio donde todas las formas de movilidad forzada se cruzan de una o de otra manera. Este es un cruce de caminos de distintos procesos de migración forzada en la región. Colombia históricamente fue un país de desplazados. Estamos hablando básicamente de más de ya casi 8 millones de personas desplazadas registradas oficialmente por el Estado colombiano, desplazadas en el marco del conflicto interno. Estamos hablando de cerca de 1 millón de personas refugiadas y muchas de estas personas refugiadas fueron a los países vecinos. Allí tuvieron acogida con problemas, pero acogida. En Ecuador, por ejemplo, Venezuela misma fue un lugar donde mucha gente de Colombia buscó como un destino de protección. Así no aparezca un registro muy grande en Venezuela de colombianos refugiados, porque no había un registro. Allí llegó mucha gente de Colombia en años anteriores. Pero Colombia también es un lugar ahora de tránsito. Hay muchos migrantes africanos, asiáticos que buscan seguramente Centroamérica del Norte, pero llegan por el sur, y Colombia es un lugar donde desafortunadamente ocurren muchas tragedias, porque la manera como esto ocurre casi siempre es en condiciones muy adversas para el que está haciendo esta travesía. Y somos ahora un país receptor por primera vez desafiado, un país desafiado a ser un país garante de protección y de solidaridad, porque es la primera vez que tenemos un fenómeno no sé, cada quien le llama de manera distinta. Si nos paramos en la declaración de Cartagena, una crisis muy fuerte de refugiados procedente de Venezuela. Si lo miramos desde otras perspectivas, digamos, de migrantes forzados, dejémoslo hasta allí. Ya llegar a la categoría de que son migrantes voluntarios, no creo que nadie esté de acuerdo, pero en general estamos viviendo una situación muy compleja en la que muchas hermanas de Venezuela han decidido buscar salud, han decidido buscar alimentación, han decidido buscar respuesta a problemas de orden público severos que hay en Venezuela y a problemas de abastecimiento y de mínimo vital. Entonces tenemos una oleada masiva. Antes teníamos la llegada de mucha gente procedente de Venezuela, que era gente que tenía medios económicos importantes. De hecho, muchas empresas en Colombia fueron en su momento compradas, establecidas por inversionistas de Venezuela. Luego llegó un grupo importante de clase media y después llegó un sector popular enorme, está llegando ya a 2 millones de personas. Y entonces estamos enfrentando ese primer
digámoslo así, esa primera idea de ser una crisis multidimensional. De hecho, le hemos recomendado a la ACNUR que además de hablar de flujos mixtos, miren territorios como el colombiano, donde estamos viendo la confluencia de muy distintas dinámicas de migración forzada, de refugio más desplazamiento interno. Y esto tiene una serie de desafíos muy grandes. Digamos, tiene obviamente las condiciones que tiene todo el fenómeno de migración, o sea, también los países, ya sabemos, se enriquecen con quienes llegan traen su trabajo, su experiencia, su cultura, muchas cosas importantes, pero hay pujas distributivas por recursos, empieza a haber pujas por cuál agenda tiene visibilidad, a veces, por ejemplo, en el ámbito de cooperación internacional, el tema de desplazamiento ha desaparecido prácticamente de las prioridades. El tema es Venezuela y nosotros pues obviamente reivindicamos que el tema Venezuela tenga un gran apoyo, pero decimos hay que tener una visibilidad de las demás crisis que se están viviendo en el país. Hay problemas complejos, por ejemplo, de seguridad. Muchos migrantes de Venezuela llegan a zonas donde hay prácticamente una guerra y un enfrentamiento en la zona de la frontera entre Colombia y Venezuela, en la zona más grande, la zona que llamamos acá en Colombia Catatumbo, toda esta zona de los departamentos de Santander hacia Venezuela. Es una zona golpeada por una guerra larga, incluso hemos visto enfrentamientos hasta entre grupos guerrilleros, digámoslo así, ELN, Ejército Popular de Liberación, presencia de grupos paramilitares, enfrentamientos armados todo el tiempo, asesinato de líderes sociales. Entonces realmente a veces la gente tiene que sobrevivir, el que llega en las condiciones de Colombia, y Colombia es un país que ha abierto la puerta con algunas medidas de corto alcance, pero ha abierto la puerta, pero es un país que tiene una característica a nivel del hemisferio, es un país de renta media alta, pero es el segundo o el tercero siempre en las Américas, digamos, las clasificaciones del Banco Mundial, el segundo o el tercero más inequitativo de las Américas, que es el continente más desigual del mundo. Quiere decir que en Colombia, y quedó en evidencia ahora con toda esta situación de la pandemia, un porcentaje muy alto de la gente vive de la economía informal. Hay ciudades como Cúcuta donde la economía informal es del 85%. Los niveles de desempleo en ciudades como Buenaventura superan el 80%. Es decir, estamos en una circunstancia de una crisis social muy grave y la gente que llega a esa crisis social, llega a esa dinámica de violencia y de conflicto que hay en Colombia, llega a zonas donde hay economías ilegales, de narcotráfico, de minerías ilegales, y muchas veces se integra a lo que encuentra porque la gente está en una lógica de supervivencia. La gente que tiene medios llega a las zonas, digamos, de clase media de Bogotá, pero la gente que no tiene medios económicos le toca vivir en las periferias de la ciudad, donde se encuentra con otra cantidad de problemas y de agendas sociales sin resolver. Y entonces, digámoslo así, esto configura una situación explosiva muchas veces y difícil. Entonces nosotros hemos dicho a la ACNUR, hemos dicho a las Naciones Unidas, a los organismos multilaterales, necesitamos entender Colombia como una crisis multidimensional que requiere una atención integral de distintas crisis. Mucha de la gente que llegó de Venezuela también es colombiana, que salió y regresó, pero regresó sin tener un reconocimiento como refugiado en Venezuela y sin tener un reconocimiento como retornado en Colombia. Entonces tenemos refugiados que siguen existiendo, se siguen dando, hay todavía dinámicas de refugio de Colombia hacia afuera, hay un retorno en estas condiciones precarias de mucha gente de Colombia que tiene que escoger entre el hambre de Venezuela o la violencia de Colombia. Tenemos continuidad del desplazamiento forzado, todo en este año estamos hablando de más de 10.000 personas en muchos episodios de asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado, declaramiento de paros armados de grupos en varios territorios, etcétera. Entonces tenemos esa continuidad de distintas formas y creemos que hay que conceptualizar cómo enfrentamos, cómo evitamos que la coexistencia de distintas dinámicas de migración forzada termine en el deterioro de algunos o de todos en su conjunto en términos de sus condiciones de dignidad y sus condiciones de protección. Ese es un primer elemento. Y si tengo un poquito de tiempo, quisiera plantear un segundo punto sobre el tema de la pandemia. En un primer momento, algún analista colombiano escribió que el coronavirus era un virus democrático porque, digamos, se podía contagiar a la corona británica y al resto. Y ahí estaba incluso Boris Johnson ya contagiado. Entonces era un poco la idea de que los virus no discriminan.
digamos, y golpean y pueden contagiar a cualquiera, no importa su clase social y no importa su condición social y su ideología. Eso es cierto. Pero con el tiempo se fue entendiendo claramente que las medidas para adoptar frente a la pandemia sí son muy diferenciales, muy diferenciadas. Entonces, ¿quién tiene acceso a salud? En un sistema medio mayoritariamente privado como el colombiano, en las grandes regiones, digamos, de periferia del país, prácticamente no existe un buen sistema de salud, ni público ni privado. Existe un buen sistema de salud para mucha gente que tiene medicina comprada en el mercado o medicina que paga de alguna manera con su trabajo, o sistemas mixtos en las ciudades. En los territorios depende de una salud pública de baja calidad y los hospitales están en una situación muy precaria a tal punto que el Tribunal Constitucional declaró hace varios años un estado de cosas inconstitucional en relación con el acceso básico a salud de los y las colombianas. Pero esto obviamente golpea más las regiones de periferia. En esas regiones de periferia, además, existe un fenómeno muy complejo de violencia, de continuidad de violencia. Es allí donde están ocurriendo los asesinatos de líderes sociales, donde están ocurriendo, digamos, las amenazas recurrentes, los desplazamientos forzados. Es una segunda característica. Y una tercera son zonas históricamente discriminadas en Colombia y por lo tanto son las que tienen una mayor precariedad a nivel económico. Entonces, cuando se piensa en medidas de confinamiento, la gente que no tiene derecho al confinamiento, a la autoprotección, digamos, para la pandemia, a medidas de aislamiento social, es la que tiene esas vulnerabilidades porque es gente que, por decirlo así, depende de una economía que llamamos en Colombia del rebusque, de la economía informal, depende de salir y encontrar gente que pueda de algún modo apoyarle precariamente para sobrevivir. Entonces, en los territorios, el llamado que hemos hecho nosotros es que Colombia siga, los grupos armados y el gobierno sigan la política recomendada por el secretario general de las Naciones Unidas de un alto al fuego, porque si no terminamos como en la República Democrática del Congo, donde la mezcla de violencia, pandemia y miseria termina siendo un cóctel muy complejo donde es imposible evitar las consecuencias clínicas, médicas de la pandemia y donde las consecuencias socioeconómicas de la pandemia profundizan la vulnerabilidad social de los pobladores, creando no solo una crisis de salud, sino una crisis, agravando una crisis social. Esta es la situación de los territorios, digámoslo así, la mezcla de miseria, pandemia y violencia. Esa es y por eso hemos llamado a una protección especial de estas comunidades. Hemos llamado aquí al ELN, el ELN, que es una guerrilla que no ha pactado la paz con Colombia, a que haga un cese el fuego. Hizo un cese el fuego de un mes, el gobierno no tuvo un acto recíproco, entonces el ELN levantó el cese del fuego y hoy lo que hay es enfrentamiento entre Estado y estos grupos. No hay una implementación adecuada del acuerdo de paz con FARC, que llamaba justamente la atención sobre la necesidad de llevar el Estado civil a esos territorios, de tener una presencia en esos territorios. No ha avanzado la reparación colectiva de muchos sujetos sociales y por lo tanto están en condición de vulnerabilidad y a que, digamos, quien tiene vulnerabilidades socioeconómicas es el primer candidato a tener una crisis muy severa frente a la pandemia. Y por otro lado, en las grandes ciudades, vamos a Bogotá, a las grandes ciudades donde han llegado los grandes contingentes de desplazados, tenemos mucha gente que ha recibido una ayuda humanitaria por órdenes del Tribunal Constitucional, por la lucha que se ha dado en Colombia, que tiene algunas ayudas, algún acceso a salud, algún acceso a educación para sus niños en las grandes ciudades, pero en las grandes ciudades la gente sigue viviendo digamos, en asentamientos informales, digámoslo, condiciones bastante precarias y sin resolver la cuestión de las soluciones duraderas y de un asentamiento definitivo. En Colombia ya tenemos desplazados que crecieron como niños y ya son jóvenes que están pidiendo hoy educación técnica o universitaria para tener unas posibilidades de empleo en las ciudades. Probablemente no se van a regresar, algunos se van a regresar, muchos no se van a regresar, y entonces la situación se hace muy precaria en las ciudades también desde el punto de vista socioeconómico. Entonces necesitamos allí también que desde el plano socioeconómico las medidas que el gobierno adopte sean incluyentes. Hemos tenido un éxito relativo hasta ahora en el sentido de que logramos que el Tribunal Constitucional de Colombia, y probablemente este sea un ejemplo para otros países, se ha pronunciado y ha dicho que las víctimas no solo deben tener sus derechos como víctimas protegidos, es decir, que si te dan un mercado, esto no pueden descontártelo de una indemnización a la que tienes derecho como víctima, pero por otro lado, la Corte ha dicho que todas las medidas que se dicten para enfrentar la pandemia deben incluir
al universo de víctimas en Colombia por ser el que tiene más condiciones de vulnerabilidad. Hasta ahora estamos en ese nivel y estamos viendo cómo logramos también que el Estado colombiano acate muchas de las recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su resolución 1 de 2020 y demás, digamos, directrices que ha enviado. Y pues esa es en general la situación, una pandemia que pone en evidencia las inequidades estructurales de las sociedades y sobre todo la nuestra, y que deja al descubierto, expuesta a mucha gente, sobre todo por sus consecuencias socioeconómicas. Ya muchos han hecho esta advertencia. La pobreza en América Latina puede incrementarse drásticamente por efecto de este tipo de recesión y desempleo que genera la medida de aislamiento social, además de las consecuencias clínicas. Y por eso hemos dicho la prioridad de un día después tiene que ser de algún modo, y creo que los trabajos como esta red deberían orientarse en buena medida por ese criterio. ¿Cómo logramos que la respuesta frente a la pandemia no sea un sálvese quien pueda, el que puede comprar equipos médicos los compra, el que no, el que tiene economía se reconstruye y cierra su frontera y dice no quiero a nadie, como empezamos a ver desde el norte? O dos, ¿cómo trabajamos por una visión de solidaridad, aprovechando de algún modo que buena parte de la humanidad de esta generación ha vivido la incertidumbre que normalmente vive quien tiene que vivir el refugio o el desplazamiento, no saber cómo va a vivir, qué condiciones de vida va a tener, qué ingreso va a tener, si va a tener una seguridad o no. Esto puede llevar o constituye una base importante para hacer un llamado fuerte en clave de solidaridad, en clave de tener una respuesta multilateral, en clave de fortalecer la salud pública, la protección social como prioridad. Y le hemos dicho esto a los neoliberales de Colombia. Puedes tener una economía muy sólida y que te promete poder comprar todo si tienes dinero. La pandemia mostró que aún si tienes dinero no tienes cómo comprar todo, y que es la salud pública y que es la protección social lo que te permite tener una economía y no al revés. Entonces creo que también hay una posibilidad importante de cambiar la jerarquía de las prioridades a nivel de muchos de estos países y de la humanidad con ocasión de esta situación, y vamos a encontrar un terreno fértil para una lectura más de hermandad, más de humanidad, más de cooperación y solidaridad internacional. Y también necesitamos una lectura de reconstrucción de las economías, pero obviamente aquí entramos en un debate. El gobierno de Colombia dice para reconstruir la economía hay que reconstruirle las finanzas a los bancos y a las empresas, que lo demás va a irrigar de arriba abajo. Nosotros decimos no, es necesario reconstruir la economía popular y reconstruir la economía popular de los migrantes, de los refugiados. La gente, por ejemplo, migrante de Venezuela o refugiada en Colombia está pasando unas condiciones muy adversas. Incluso hay caravanas muy grandes que han tratado de regresarse a Venezuela y están en la trampa de que no se pueden ir porque por condiciones de aislamiento social no se los permiten, pero tampoco tienen una atención adecuada en Colombia y viven en condiciones de miseria porque la situación, digamos, la política de protección de Colombia es muy endeble, muy frágil frente a quienes son refugiados y migrantes, y también lo es obviamente frente al resto de víctimas y sectores sociales. Entonces estamos en una situación que tiene este tipo de trampas y de crisis, pero quisiera destacar esas dos dimensiones grandes, si me lo permiten, y excúsenme que me he pasado un poco el tiempo. No, te imaginas, ningún problema. Yo creo que este sí es un debate muy importante, y tienes tantas informaciones que yo ya tendría ganas de irte preguntando ahí un montón de cosas, ¿no? Sobre, nos interesa muchísimo la situación de Colombia, la situación de los venezolanos, y fortalecer las relaciones entre nuestras organizaciones, sobre todo dentro de América Latina, Iberoamérica. Antes de pasar a Mariana, si me permite, voy a leer aquí un poco, que la gente ya nos están saludando. Entonces, María Dantas, nuestra diputada de la izquierda republicana de Cataluña. Maravilha de debate, muito obrigado. Pancho Torres, saludos cordiales desde Neuquén, de la Patagonia, Argentina. Nos da mucho gusto escuchar que nos están acompañando desde ahí. Mariana Dantas. Mariana es un grandísimo activo en las luchas antirracistas y pro derechos humanos. Tatiana Friedrich, Curitiba, Paraná, Brasil, regularización ya. Nuestra líder, ¿no?
Aida García Naranjo, Mocha, de Perú. Es un gusto, compas de Espacios Sin Fronteras. Muchas gracias. Saludos a Codes de Colombia. Rejane Modesto, gracias por la ayuda de vosotros. Y Oriana Jara, regularización ya, también desde de Brasil. Elisa Ceciña, América Latina como destino migratorio es algo nuevo. Bueno, después ustedes pueden hablar de eso en la segunda vuelta. María Teresa Carames, de Rio de Janeiro, ótima live. Un mundo sin fronteras sería más rico, más diverso, más libre. Aquí hay preguntas de María Dantas que después los voy a decir. Muchas gracias, compas. Ebenezer de Oliveira, que fue coordinador de migración en São Paulo. Parabéns pelo debate. Adriana Fedel, excelente exposición. Marco Alberto, Marco Romero, realista y crítico análisis. Bueno, así yo paso entonces ahora para vos, Mariana, y después ahí volvemos, que ya hay preguntas aquí de la gente para que ustedes lo puedan aprofundizar y comentar un poco más. Gracias, Muy Marco, bien. por esta... Gracias a ustedes por sus comentarios y por esta oportunidad, y estoy pendiente. Ok. Mariana. Okay. Marcos, muchas gracias. Preciosa la presentación. De verdad, un gusto, un honor tremendo compartir espacio con vosotros, ¿no? Has empezado, Marcos, con una expresión que apunté aquí, que la dice siempre un compañero que tengo, que claro, en proporciones, son universos paralelos, son universos distintos, pero que España sirve como un laboratorio de todo lo que es derechos humanos y migraciones en Europa, ¿no? Tenemos claro. la frontera sur, que es la puerta de entrada en el continente europeo para las personas que no tienen, no es que no tienen condiciones de viajar o de pagar el viaje, no es solo eso, o tampoco es eso. Personas que no tienen la posibilidad y el derecho de entrar en España por cuestiones de leyes limitadoras que establecen ahí criterios de entrada y salida, ¿no? Entonces, todo lo que voy a decir de migraciones en España parto un poco de lo que vengo diciendo siempre, que es la precariedad, la exclusión que existe frente a las personas migrantes, es culpa integral de la ley de extranjería que tenemos, que es una ley racista, excluyente, soberana, ¿no? Pues antes de todo les comento que no hablo aquí en primera persona, tampoco como portavoz del movimiento Regularización Ya, que tiene portavoces que son las personas que serán, bueno, que queremos que sean afectadas con los cambios legislativos, ¿no? Yo hablo como miembro del movimiento y como persona que cree verdaderamente que lo necesitamos. Pues sale hace 2 meses ya, 2 meses y 10 días, un nuevo decreto real que establece el estado de alarma, pero que, bueno, que de un gobierno progresista que no quiere dejar a nadie atrás, pero que sin embargo no nos trae una palabra sobre las 600.000 personas en situación administrativa irregular en España. Desde entonces, personas que ya llevan años, décadas en movimientos antirracistas se suman en campañas que puede que sean estatal grande o locales, como es el caso de Cataluña, que hay otra también, les comentaré. Empiezan a trabajar en un documento que queremos presentar como una propuesta de ley, una PNL, con ayuda del Congreso de los Diputados, para un cambio en la ley, las normativas de extranjería, para que se regularice de manera integral y restrita y sin criterios las personas indocumentadas en el Estado español. Pues el contexto, por cierto, es la crisis social y humanitaria que estamos viviendo, ¿no? Claro, por la magnitud de la crisis del coronavirus, tenemos ahora una posibilidad de un camino para que nuevas políticas sean implantadas, ¿no?
claro que sobre el paradigma de los derechos humanos, de la protección de las personas, también buscando un poco de justicia social, ¿no? El coronavirus nos ha puesto en evidencia que otra vez más las personas que sufren más, que no estamos en el mismo barco, ¿no? Bueno, que llevamos año luz de diferencia, situaciones individuales, que es la población migrante refugiada, la población migrante refugiada quienes más van a sufrir con una situación como la de ahora, con una total limitación de movimiento, una economía que se va a parar, que ha parado, ajustes de recortes, ¿no? Comento antes que lo que vimos hoy en España es también fruto de una política de austeridad, de recortes por parte del gobierno, ¿no? De una política de los últimos años de recortes en ámbitos sanitarios, ámbitos sociales, etc. La consecuencia la estamos viendo ahora en las últimas semanas, ¿no? Pues desde la campaña tenemos una propuesta de regularización, que tengo aquí el documento, después a todos los que podéis interesar les envío, son dos. Una regularización administrativa urgente de todas las personas que viven en territorio español, bueno, justo buscando no dejar nadie para atrás. Es muy importante decir que ahora con todo el ruido, con todo el apoyo que ya se ha alcanzado desde la campaña, puede que consigamos algo. Contamos con 1.100 firmas, contamos con una gran representación social, pero también con apoyo ya declarado de políticos, de grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado. Ayer han presentado una moción, un pedido en el Senado, ¿no? Que nos deja cada vez más claro que se puede hacer, pero que nos falta voluntad política. Hoy por la mañana nos despertamos con un nuevo decreto del gobierno que... ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Sigue? No sé, Paulo, ¿me escuchas bien? Sí. Es que Yo te escucho perfecto. Sí, estaba con micrófono apagado para no Yo también. Sí, es que Yo también. No. ¿Escuchamos bien? Sí, Bien, estamos bien. Que tengo un ordenador que no es el mío y me sale que mi conexión es instable. Bueno, ¿dónde está? Ah, sí, claro, lo de hoy. Por la mañana el gobierno nos avisa que a todos los que tenían permisos de residencia y de estudios a punto de caducar o que se ha caducado en el marco del estado ese de alarma en los últimos meses, se va a renovar de manera automática por más 6 meses. ¿Qué creo yo? Hablo ahora en primera persona porque tampoco hemos tenido tiempo de debatir. Creo yo que eso es más una medida, bueno, muy bien, que felicito, que es una medida necesaria también. Ya tengo personas cercanas que se van a beneficiar, pero que puede que sea una herramienta más del gobierno para usar como jeque de que han hecho algo, ¿no? Cuando en realidad es un decreto que sigue dejando atrás las personas indocumentadas. Hablamos de personas que ya tenían la posibilidad de renovación y que venían con documentos. Otra cosa que pasará ahora es que el gobierno de España se sigue defendiendo que no podemos regularizar de manera masiva por impedimentos en la ley europea. Mentira, si se puede. En 2015 en Alemania se lo hizo, en la crisis que llamamos crisis de los refugiados en 2015, ¿no? Además, la misma ley de extranjería en su artículo 127 autoriza que se regularice de manera extraordinaria personas en situación administrativa irregular por necesidad, por situaciones extremas, situaciones excepcionales, lo siento.
lo siento que me pierdo un poco, aunque no tengo un raciocinio se va así, pero ¿cuál es la verdadera necesidad de hacerlo, ¿no? España hoy tiene aproximadamente 600.000 personas en situación administrativa irregular que trabajan desde la venta ambulante, quien conoce Barcelona la conoce muy bien, hacia cuidados, trabajos de cura, del lar, bueno, también muy presente trabajo sexual, asentamientos en el sur, largo, etcétera. Son personas que en realidad muy imprescindibles en la economía española, pero que sobre todo hacen un trabajo que no lo están haciendo y no lo quieren hacer los españoles de comunitarios. Bueno, personas que tienen una historia migratoria diferente, ¿no? Con eso, con la pandemia, que vemos son las personas que siguen poniendo, que siguen saliendo, que siguen teniendo que trabajar, muchas veces son justamente las personas que no tienen documentación y que no tenían permiso de trabajo. O también las que no se pueden confinar porque no tienen casas, ¿no? Que muchas veces viven en situaciones inhumanas, empobrecidas. Eso lo ha atestado el alto comisario de las Naciones Unidas por la pobreza ese febrero, cuando visitó a Huelva y a colectivos de curas en Madrid. Por lo tanto, personas que sostienen de manera muy clara, que sostienen la economía del Estado español, ¿no? En la situación esa ahora que se evidencia es personas que subsisten, que sobreviven a través de trabajos informales, que muy mal lo denominamos trabajos en lo negro, que amor. Hola. Qué amor. Micrófono. Digo, hola amor. Pues, así son los teletrabajos, con buena compañía. Con la compañía. A mí me encanta. Muy lindo. Sigue, Mariana, qué pena. No, a mí me encanta. Pues sigo. Bueno, personas que de verdad sostienen la economía del Estado español, ¿no? Que ahora se ven sin trabajo, sin ayudas y sin maneras de subsistencia. ¿Qué ha hecho el Estado? Una propuesta, no te sé decir muy bien a qué punto estamos, la última sale de ingreso mínimo vital, que otra vez es un pedido muy presente en la campaña, pero que otra vez no comentan, no tenemos noticias de que se va a abrazar personas en situación irregular. Por cierto que en España existen españoles o europeos en situación de riesgo, de exclusión social. No lo niego, tampoco contesto la necesidad que tiene de ayuda. Pero en los decretos, cuando consideramos a vulnerables estos colectivos de personas, que sean las cuidadoras del lar, las que llamamos en Brasil empleadas domésticas, trabajo casi 100% realizado por tantas mujeres, muchas veces latinoamericanas, es una presencia muy fuerte, trabajadoras sexuales, transexuales. Se las considera vulnerables, se debería promover una política pública de ayuda que fuera un subsidio o que sea. Pasa es que no nada más considerarles vulnerables o hacer los decretos de subsidios o de inclusión, el acceso a las instituciones se pone muy difícil. Todavía con la casa de gente, por ejemplo, todavía no hemos podido descifrar cuál es el camino para que se consiga la ayuda del gobierno a las trabajadoras del hogar, porque trabajadoras de casa, ¿no? Porque se pide, alucinen, pero se pide contrato,
personas muchas veces, en su gran mayoría, sin documentación, se pide contrato, se pide que estén inscritas en la seguridad social. Son, como siempre, requisitos inaccesibles, requisitos sin sentido y que no sirven a personas indocumentadas. Lo mismo pasa con las trabajadoras, con las transexuales que atendimos en la casa. Ese trabajo no lo estoy haciendo yo, pero sé que de todo el grupo de las que fueron atendidas, seguro tenemos presente Badé, que me dirá, por cierto, cuántas son, pero sé que una no se dedicaba a trabajos sexuales. Y que si las preguntan, sí que existen las que lo hacen porque son de gusto, pero si las preguntan es porque no tienen ninguna alternativa otra de empleo o de subsistencia, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado español por esas personas hoy? Nada. Entonces estamos creando una nueva categoría de personas que ya eran invisibilizadas, que ya eran vulnerables, pero que todavía más. El peso se recae otra vez en los mismos, ¿no? Otro tema, sigo, me vas señalando, ¿no? No, ok, si también puedes dejar para después. Vale. Pero Sí, concluye. No, bueno, concluyo que los pedidos que los estamos haciendo son sobre todo para que se lleve en consideración las personas migrantes con la mirada fuerte de los derechos humanos, ¿no? Que eso es un pedido por una cuestión de ética, de responsabilidad, con leyes incluso europeas, ¿no? Que lo que necesitamos es que sean dadas las mismas oportunidades a las personas no europeas, no comunitarias, ¿no? Sobre todo, bueno, con la abolición de la ley de extranjería, más necesaria que nunca, pero sobre todo regularización ya, aquí o allí. Sigo más después, ¿no? Ok. Gracias, Mariana. Ahora leo. Aquí muchas felicitaciones, Mariana. Felicitaciones, Marco. Regularización ya. Acabar con las situaciones administrativas para los migrantes y generalizar las ayudas emergenciales, ¿no? Valesca Guerra Gomes, Mariana, muito bom ouvir suas considerações. Rejane Modesto, felicitações, Mariana. Gabriela Poubel, ótimas ponderações, Mariana. Obrigado por compartilhar com a gente. Valesca Guerra Gomes, estamos assistindo do Brasil. Maria Dantas, se deixar a Mari, vai falar 5 horas seguidas. É companheira, né? Mariana. Ótima exposição. Bueno, ahora para que nosotros sigamos, quisiera juntar aquí varias cuestiones que fueron colocadas, así como temas también que han surgido. Entonces, si ustedes quieren dar alguna opinión sobre el tema de estos mecanismos de emergencia, por ejemplo, se habla mucho de tornar permanente, por ejemplo, los subsidios emergenciales, crear rendas básicas universales, ¿no? O rendas de ciudadanía para todos, ¿no? Ese es un tema que siempre está viniendo. Elisa Ceciña pregunta sobre el tema si América Latina en materia de migración es nuevo la realidad de migración en América Latina, ¿no? Es algo interesante. Y ahí, claro, Marco comentaba, por ejemplo, de la situación de los venezolanos, y es un dato muy específico de Colombia, ¿no? Porque muchos de los venezolanos que están migrando para Colombia son colombianos, ¿no? O sea, que eran refugiados en Venezuela y que ahora
vuelven a Colombia, o sea que no han tenido el derecho al refugio, tampoco el derecho al retorno. O sea, es una situación y que se mezcla, ¿no? Y que Marco ha resumido en miseria, violencia y la pandemia, ¿no? Esa cuestión multisectorial y que demanda respuestas múltiples también. María Dantas preguntaba nuestra opinión sobre el tema de la cosmovisión del buen vivir. Si esto podría ser algo a ser incrementado en todas las campañas por regularización ya, ¿no? Creo que es algo muy interesante. Y Mocha decía que les parece acabar con todas las situaciones administrativas, o sea, reconocer el derecho a todos. Y creo que esto, la campaña de regularización ya trae importantes referentes porque trata justamente de no dejar a nadie de afuera, ¿no? O sea, que todos tengamos derecho a una documentación, al derecho de ir y venir, pero también con dignidad. Voy a ver si hay otra pregunta. Las preguntas van llegando un poco tarde. Quiero saludar a mi compañera también, Elena Fernández, ¿no? Que está allá en São Paulo y también nos acompañando aquí. Es una felicidad inmensa, ¿no? Que también durante estos encuentros uno se pueda ver. Y bueno, y con eso entonces devuelvo para ustedes, ¿no? Para que podamos hablar más unos 5 o 6 minutos cada uno. Y ahí vamos caminando para para concluir este pequeño debate, ¿no? Entendiendo que las lives siempre son momentos de intercambio de ideas y que como red Espacios Sin Fronteras continuamos profundizando y estableciendo enlaces para que las ideas y las propuestas de estas lives sean transformadas en acciones políticas de incidencia y de lucha. ¿Puedes empezar, Marcos? Bien, ¿Marco? bien. Sí, Pablo, muchas gracias de nuevo. Ese al Bueno, final. bien, ya tenemos dos lecturas desde la situación de Europa y la situación de Colombia. Son dos esquinas importantes en estos continentes que tienen problemas bastante comunes a pesar de ser sociedades tan diferentes. Bien, primero, en Colombia también se ha levantado una propuesta de renta básica y tiene alto nivel de probabilidad. Existe una bancada del Congreso que está dispuesta a dar esa lucha porque haya una renta básica. Porque si no hay unas condiciones de ingreso básico, es imposible sostener medidas de contención, de prevención de esta situación. Obviamente la renta básica tiene fundamentos más allá de una situación de pandemia y es lamentable que estemos llegando a discutir seriamente el tema solamente cuando se agravan todas las crisis y entonces quedamos sin salida. Pero bueno, está bien, en alguna oportunidad está bien que se discutan estos temas. En Colombia hemos tenido muchos subsidios de corte neoliberal, o sea, subsidios pequeños que buscan recuperar el muerto del mercado, como dicen algunos economistas de manera drástica. Y se supone que la regla es el mercado y el mercado resuelve todo. Ya vimos que la crisis de Chile también planteó un paradigma muy importante, toda la movilización, porque estamos viendo, la pandemia cayó de alguna manera sobre una oleada de movilización social en América Latina. Y es importante tener este referente en cuenta porque a veces dice un politólogo amigo mío que la pandemia políticamente significó como una gran oportunidad para los malos gobiernos que encontraron una oportunidad para cambiar su agenda y una mala ocasión para los buenos gobiernos que tuvieron que cambiar su agenda para dedicarse a atender esta crisis nueva. La crisis de Chile mostró que era digamos, en Colombia es un país muy parecido a Chile, donde lo privado ha sido lo importante, no ha tenido nunca un gobierno de izquierdas, lo ha tenido en el nivel local. La crisis de Chile mostró que si todos los países caminan por la receta neoliberal, terminan en la crisis de Chile. Y entonces ya no es la solución. Antes se presentaba como la meca, el punto de llegada. Digamos, el movimiento neoliberal en América Latina reivindicaba a Chile como el punto de llegada. Bueno, eso se colapsó.
y se colapsó no por la pandemia, sino por la movilización social, porque los chilenos son un país endeudado, estudian si tienen créditos o si tienen dinero, etcétera. Entonces hay un cambio allí muy importante que ha motivado que el tema social vuelva a ser un tema significativo, y creo que la pandemia va a radicalizar esa posibilidad, pero depende también de lo que hagamos, porque también si hacemos la figura del día después, supongamos que cualquier Europa, Estados Unidos, China, quien sea, Cuba, descubren una vacuna importante para enfrentar el tema del COVID-19. Podría pasar como ha ocurrido con otras epidemias del pasado, que el tema pasó de moda y pasó a segundo plano y volvemos a la misma discusión de siempre. Y nosotros decimos, esta crisis debe ser una oportunidad para cambiar la prioridad de los valores con los cuales se han movido las relaciones entre lo social y lo económico en muchos lugares del mundo. Y creo que un camino es este de la renta básica, que haya un ingreso básico vital. Si en Colombia no hay un modelo de renta básica, mucha gente va a tener que escoger o está escogiendo ya entre el hambre y el coronavirus. El contagio o el hambre es la situación de mucha gente en Colombia. Y entonces la gente, ¿qué hace? Sale a sobrevivir como puede. Y podemos terminar en Colombia fácilmente en una situación como la de Brasil, a pesar de que el gobierno de Colombia tomó medidas tempranamente de buscar aislamiento social. El gobierno de Brasil desestimó mucho esto, como el gobierno de Inglaterra en su momento, y están asumiendo unas consecuencias muy grandes. Colombia tomó la decisión de abrir parcialmente y se incrementó la cifra, y hoy tuvieron que volver a extender una cuarentena unas semanas más. Entonces, esta situación demanda necesariamente una solución de más fondo, y renta básica parece como por lo menos un mínimo vital que hay que buscar. También se está discutiendo en Colombia la posibilidad de que haya un impuesto al patrimonio, impuestos al capital, porque los impuestos en general en América Latina se han cargado sobre la clase media para atender a los pobres, y el gran capital ha quedado por fuera. Y creo que en esta ocasión no va a ser así, porque la clase media está muy golpeada. La gente que tenía un restaurante, un bar, que tenía un negocio privado y ha tenido que cerrar. Hoy no puede la clase media soportar un impuesto más. Entonces hay que apelar a quienes tienen grandes capitales. Ese debate también se está abriendo y es muy interesante. Incluso a un colectivo de intelectuales en Colombia va a demandar el sistema tributario colombiano porque no responde a los criterios de equidad, de transparencia, de progresividad que ordena la Constitución. Entonces, bueno, esto también puede animar una agenda importante en el ámbito social, y sobre todo, ojalá logremos, deberíamos promover un pacto latinoamericano, un pacto mundial, un pacto en cada país por la equidad. Un pacto por la equidad, porque solo la protección social nos va a dar una base sólida para tener economías, para tener sociedades basadas en dignidad, o economías basadas en crecimiento. Y creo que es un buen momento porque aún los más radicales, los más ortodoxos de economías de mercado desreguladas, han visto que los costos de no atender la protección social son económicamente impresionantes. Entonces, el primer punto me parece ese que se está abriendo. El segundo punto, en América Latina hay muchas oleadas de migración forzada. Desafortunadamente, a veces por el efecto un poco de que estamos en una sociedad mediática, las crisis pasan de moda. Esto es una cosa que no nos puede ocurrir. Ya nadie está discutiendo sobre la crisis haitiana. Y Haití tuvo una diáspora muy grande en toda la región. Las condiciones de Haití no han cambiado drásticamente. Estamos en el decenio de los afrodescendientes, pero esta crisis pasó a segundo plano. Estamos en una crisis durísima en Centroamérica, con todas las caravanas que encuentran ahora muros y puertas cerradas en la pretensión de buscar unas condiciones de vida más dignas para sus hijos, para sus familias. Entonces tenemos la crisis de refugiados colombianos desplazados, pero también tenemos una crisis muy seria con Centroamérica, una crisis muy seria con Haití, una crisis muy seria con Venezuela. Son múltiples crisis. Incluso nosotros habíamos propuesto ante la Comisión Interamericana en alguna oportunidad que ya era hora de que diéramos el salto de la Declaración de Cartagena, que muchos estados han asumido, pero que a la hora de la verdad, cuando viene una crisis grave, dicen que no tienen condiciones. Ese es el caso de Colombia, que si Colombia tratara como refugiados a la gente que vino de Venezuela, los procedimientos de refugio tomarían 50 o 100 años.
porque no existe una institucionalidad para este fin. Pero nosotros decíamos, quizás sea tiempo de pasar de la Declaración de Cartagena a una convención americana sobre migraciones forzadas, a una convención americana sobre movilidad humana, que logre dar instrumentos para enfrentar las múltiples crisis que existen en las Américas. Ese sería un segundo punto que vale la pena mirar respecto de preguntas que han planteado. Y no sé, quisiera un tercer punto, pero no sé si tenemos el tiempo. ¿Puedes complementarlo después? Pasa Bien, Mariana, ya te muy bien, muy bien, devuelvo para complementar y ahí ya encerramos. muy bien. Gracias. Yo tenía un micro muerto. Pablo, la renta básica universal yo la veo fundamental. Ajá. Tengo mucho orgullo en compartir nacionalidad con una persona que conoces bien, ¿no? Como es Suplicy en Brasil, que ha trabajado de manera incansable por la implementación de un concepto que nada más es que es una equiparación de ciudadanía por el simple hecho de serlo, ¿no? De ser ciudadano. Eh, hablamos de democracia social, ¿no? Yo creo de verdad en una reforma fiscal donde se ponga bueno, se cambie un paradigma hacia una justicia social. Lo podemos a sacar del Estado, que nos debe dar el Estado a la condición de pertenencia desde de una comunidad, un ingreso periódico, que sea un derecho sin condiciones, ¿no? El otro tema, bueno, en Latinoamérica creo que lo cumplió bien Marcos, ¿no? Yo que me gustaría comentar también que lo he dejado es, además de la campaña ser impulsionada por movimientos sociales y de base, que ya veo importante, si se logra un cambio, salir de personas que lo están buscando y que entienden muchísimo más que teóricos o que por veces políticos, eso es importantísimo. Pero otra cosa que hemos evidenciado, que ha evidenciado la pandemia, que sí es bonito de ver, es cómo las comunidades migrantes se organizan en pro una de las otras. Bueno, el tejido social migrante ha sido fundamental para el mantenimiento de algunas personas en el contexto ese. Yo traigo como ejemplo dos grandes iniciativas de Barcelona. Una que es la red de cuidados antirracistas, es muy bonito, yo tengo amigas involucradas, son personas que muchas veces son personas indocumentadas, yo me arriesgo a decir que la mayoría sí que son personas en situación administrativa irregular, mi amiga por ejemplo lo es, que salen cada semana, no sé por cierto cuántas veces, hacen un par de rutas por la ciudad 3 o 4 veces por semana, haciendo distribución de alimentos a personas que no los pueden comprar. Eso es maravilloso, ¿no? Y la otra sale del sindicato, ¿te imaginas que existe en Barcelona, en Madrid también, en otras comunidades creo, un sindicato de manteros, sindicato de personas que viven del trabajo ambulante, ¿no? De la venta ambulante, ¿no? Desde el sindicato sale en Barcelona una tienda, que es la muy conocida Top Manta, un orgullo de verdad de los movimientos sociales de la ciudad. Desde el Top Manta los compañeros llevan meses cosiendo batas y mascarillas, no solo para la sociedad civil, no solo para los compañeros que tienen, pero para hospitales, para casas de gente grande, para personas que siguen trabajando. Es una iniciativa de verdad increíble, ¿no? Que nos evidencia eso, que son los propios migrantes que sostienen la red de cuidados esas. Por lo tanto, si logramos algo con la iniciativa esta de la regularización, que será de verdad
un logro muy fuerte y un cambio de paradigma enorme que sea una iniciativa emergida desde los movimientos, ¿no? No sé si queréis que les comente un poco las propuestas, la idea del documento, ¿cuál es? Si sabe. Sí, Mariana, nosotros ya estamos sobre la hora. ¿Podrías dar algunos puntos del documento, Claro, pero claro. dejarlo en los comentarios, ¿no? Para que la gente lo tenga, quizás pueda ser una buena salida, ¿no? ¿Te Sí, parece? lo dejo claro a todos los que estáis presentes. Yo tengo mi contacto 100% disponible si queréis más informaciones. Yo los juro que lo haré de manera más, más organizada. Cosas que estamos pidiendo. Sobre todo, antes de todo, regularización restricta, sin criterios, con permiso de trabajo. No sé si sabéis, pero la obtención del permiso de trabajo en España te costa, la obtención del permiso de residencia con trabajo en España costa por lo menos 3 años, por lo menos 3 años. Eso que en el proceso ese de regularización te puede costar mucho más o la respuesta puede, como siempre, ser negativa. ¿Qué pedimos? Primero, empadronamiento sin criterios. Padrón es el censo brasileño en España, es un registro del municipio de la que la persona vive, pero es un derecho y una obligación. Yo cuando me fui me tuve que empadronar con mucha dificultad, los cuento, pero el padrón te abre puertas a la sanidad, a la educación. Es el primer registro que tienes que vives en el municipio. Entonces, para el arraigo es el documento más importante, te digo. Y hoy les cuento porque estoy en un movimiento por el padrón sin domicilio. Es de una dificultad absurda que es empadronar a una persona sin contrato de residencia. Pues el padrón, la renovación en el padrón de manera o telemática o automática, la regularización con permiso de residencia, como les he dicho, es muy importante. A los expedientes en trámite hay la novedad esta que les he dicho de hoy, ¿no? Pero también las solicitudes nuevas, que las oficinas de extranjería son cerradas, ¿no? Yo abogo mucho por el régimen de protección internacional. Pedimos que a todos los pedidos en curso, en trámite, sea decidido de manera favorable, pero también que las personas que siguen jugando la vida, que siguen arriesgando, que necesitan protección internacional, asilo o refugio, que sea, les sea dado la oportunidad de pedirlo, porque no es lo mismo, ¿no? Que el régimen, a mí no me gusta la palabra, no voy a entrar a por qué, pero que el régimen de acogida sea flexibilizado. El programa de acogida de Barcelona, a mí me tomaría toda una live nueva, pero pedimos que se considere la acogida integral, vivienda, ayuda, hablamos de renta básica, pues refugiados de personas en el proceso de protección internacional tienen una ayuda muy difícil de acceso y muy ineficaz, les digo. Menores jóvenes, menores migrantes, un temazo, los mal anomenados MENAs. Queremos que se cumpla, no es que se desobedezca o que se cree nuevas leyes, que se cumpla una instrucción ya existente y que se les dé permisos de trabajo a los que están entre 16 y 18 años y los que han sido tutelados o no, porque la tutela estatal de los menores es un problemazo. Les se ha dado permiso de trabajo con oportunidades de trabajo, es claro. Otro punto importante de los menores, y ahora acabo, es que pedimos que se eliminen las pruebas sociométricas. Un joven del Magreb no tiene la misma constitución ósea de un joven del subsahara, ¿no? Y por fin, eso también me costaría, un buen rato hablando, pero
el cierre en definitivo de los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Yo, además de la opinión personal que tengo, yo estoy en un grupo que milita hace muchos años, que son personas muy cañeras, decimos, por el cierre de los centros de internamiento. Les digo con mucha satisfacción que hoy en España no hay ninguna persona en un CIE, no tenemos ningún ingreso en un CIE hoy. Pero claro, porque las personas que allí estaban se han convertido en inexpulsables con el cierre de fronteras. Sin embargo, se convierten lo que llamamos CETIs, los Centros de Estancias Temporales de Extranjeros, en nuevos CIEs. CIEs Melilla y Ceuta, un temazo también. Ahora, tenían hace una semana, teníamos una amenaza de deportación de 600 tunecinos en el CETI de Melilla. Empieza una huelga de hambre y todo, paro, ¿no? Mariana, tienes tantas informaciones, ¿no? Voy de manera muy desorganizada. La cosa muy es bien. que nosotros tenemos un tiempo para concluir, disculpe, ¿no? Para que podamos ir concluyendo. Entonces, Tatiana, la profesora Tatiana Friedrich de Curitiba, Mariana Araújo e Marco, vocês arrasaram, né? Parabéns, Paulo, Espaço e Fronteira, para a iniciativa. A Elisa Cecinha pergunta qual é o trabalho feito por Suplicy. Então, le sugiero, Elisa, que nosotros te podemos mandar la live anterior que con Suplicy, y ahí está 1 hora y media sobre el proyecto de Renda Básica de Ciudadanía. Hay muchos corazones para ti, Mariana. Jennifer, felicidades por la live, extremadamente pertinente tratar de estos temas y con análisis profundas. Muchas gracias por el debate y un saludo cordial a ustedes desde São Paulo, Brasil. Regularización ya. Jennifer es colombiana, fue coordinadora de la política de migrantes de la ciudad de São Paulo, ¿no? Oriana, excelente propuesta, Marco. Renta básica universal me parece indispensable ahora por el riesgo, ¿no? Y acá dice que por el riesgo, yo perdí aquí, indispensable ahora, pero el riesgo de normalizar y establecer desigualdades en América Latina por medio de asistencialismo me preocupa. Por eso, la inclusión del buen vivir, que es un nuevo paradigma de sociedad colaborativa y de equidad, me parece indispensable. María Dantas, y un gran debate post-pandemia. ¿Qué modelo de sociedad queremos, no? Bueno, entonces, aquí, gracias a toda la gente que han hecho aquí sus comentarios. Y ahora, entonces, yo les pediría a Marco y Mariana que 2-3 minutitos para concluir y dejarle un mensaje a la gente. Bien, Pablo, yo quisiera dejar 2 mensajes. Uno de tipo, digamos, pragmático y uno utópico. El mensaje pragmático es que cuando una sociedad como la colombiana tiene tanto habitante de calle, cuando tiene una población penitenciaria en total hacinamiento y con pocas condiciones de dignidad, cuando tiene de algún modo toda esta crisis que hemos mencionado de víctimas, desplazados, refugiados, migrantes, cuando tiene una economía informal y una desprotección tan generalizada, la inminencia de una pandemia hace que esas vulnerabilidades sean la fuente de vulnerabilidad de todo el resto. No solo en el sentido filosófico de que cuando una persona, un miembro de la comunidad es sometido a la indignidad, estamos cuestionando la dignidad de todos. No solo en ese sentido filosófico profundo, sino en el sentido pragmático, de que si tienes mucha gente desprotegida y te llega una pandemia como esta, esa desprotección de unos se tiende a contagiar a los demás, porque no hay otra forma, porque existimos socialmente. Creo que me gusta mucho el nombre de esta red, Sin Fronteras. Esta pandemia nos ha puesto como humanidad
a pensar como humanidad. Rara vez ocurre eso, porque en general prevalecen muchos intereses regionales, económicos, políticos, geopolíticos, de todo orden. Y creo que aquí hay una reflexión, una obligación de pensar como humanidad y una oportunidad. Entonces, tener sectores con altos niveles de vulnerabilidad es también un riesgo económico, social, médico, clínico, etcétera, para una sociedad. Eso es algo que tiene que aprender una sociedad como la colombiana, que normalmente es muy indiferente con todas esas inequidades. Es una sociedad que se ha acostumbrado a convivir con esas inequidades profundas. Ese es un elemento importante. El segundo elemento más utópico es que quisiera, en la línea de lo que tú planteas, Pablo, de un concepto de post-pandemia. Todos esperamos que haya una solución definitiva, pero sabemos además que las pandemias hoy en día, en el mundo global, a menos que haya autores que dicen que la pandemia acabó la globalización, no creo eso. En el mundo global de hoy, toda epidemia se puede convertir en una pandemia fácilmente. Y esto a lo que lleva es a que estemos preparados no solo para enfrentar el COVID-19, sino otros riesgos que vengan más adelante, porque estamos en un proceso de todo documentado de Charles Darwin hace mucho tiempo. Vamos a tener una confrontación permanente con este tipo de desafíos y hay que pensar el día después, en la post-pandemia. Me parece muy interesante esto de pensar en un tiempo presente, en un mediano plazo, pero también en la post-pandemia. ¿Qué va a ocurrir en la post-pandemia? Entonces allí quisiera hacer una sugerencia sin fronteras y es tomar el mensaje de nuevo, volvamos a Antonio Guterres, que es un hombre humanista que está hoy a la cabeza de las Naciones Unidas con todas las restricciones que le impone el mundo de hoy, pero tratando de liderar una agenda de derechos humanos, creo yo, importante. Le conocimos desde la ACNUR. Él, desde la ACNUR, mostró siempre que existen países como Etiopía en África que tienen muy pocos recursos y sin embargo son muy solidarios. Y distribuyen lo que tienen, así sea su pobreza y sus condiciones limitadas, las distribuyen, porque consideran que los demás son hermanos, quienes llegan de los países vecinos. Y existen países que aportan muy poco, el 10, el 12% de la agenda general del refugio, y se quejan de que esto va a acabar sus economías, que va a acabar sus sistemas de salud, que es una invasión, ese tipo de cosas. Y creo que ese paradigma debe ser cambiado. El secretario general, el año anterior, a cierre de año, pronunció un discurso que pasó un tanto inadvertido en el Consejo de Derechos Humanos y que hoy está un poquito perdido, pero que es esencial. Él dijo, la agenda de derechos humanos en el mundo está desafiada y por lo tanto yo hago un llamado a la acción y ese llamado a la acción es un llamado a la acción que va a comprometer a todas las agencias de Naciones Unidas y ojalá comprometa a la sociedad y los gobiernos en todo el mundo. Un llamado a la acción a recuperar los derechos de las mujeres frente a quienes pretenden que a nombre de un discurso ideológico de que esto es la ideología de género, pretenden recortar los derechos de las mujeres. Un llamado a la acción frente a los derechos de refugiados y migrantes que están enfrentando barreras y muros en todas partes para tratar de tener una vida mejor. Un mundo mejor y un llamado a la acción que vaya en la línea de interpretar el libro de Thomas Piketty, de decir la desigualdad está creciendo a nivel mundial. Aquí en Colombia decían que las movilizaciones sociales están promovidas por alguna conacional del Foro de Sao y el castrochavismo, decía la derecha alguna vez cuando se hicieron las movilizaciones del año pasado. Y un académico muy importante, se llama Mauricio Cabrera, escribió que el gran conspirador internacional era un señor de apellido Gini, porque en todas partes el coeficiente de Gini estaba llegando a unos límites absolutamente desproporcionados, mostrando la inequidad que crece en el mundo. Los derechos ambientales. Entonces, el secretario general prácticamente ha enrumbado las Naciones Unidas desde este llamado a la acción y me parece que podemos hacer alianzas importantes porque ya no es solo que haya una agencia trabajando en el tema, sino todo el sistema de Naciones Unidas en función de este llamado a la acción. Y yo diría que la pandemia pone un escenario muy importante para ese llamado a la acción de Antonio Guterres que hizo ante el Consejo de Derechos Humanos el año anterior. Este llamado a la acción me parece que podría ser la base en el campo nuestro de los refugiados, los migrantes, desplazados, desplazadas, etcétera, para potenciar estas campañas como la que estamos trabajando y campañas en función de los derechos de refugiados y migrantes de la mano
del sistema de Naciones Unidas en función de recuperar este paradigma de derechos humanos que se ha desarrollado con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y que ahora se puede recuperar. Yo tengo la impresión, ya más como académico que como activista, de que la humanidad normalmente tiene un ciclo fuerte o hay una oportunidad muy fuerte de avanzar en derechos humanos, desafortunadamente después de una tragedia. Porque cuando las cosas aparentemente tienen cierta normalidad, pareciera que a nadie le importa o que los derechos no son relevantes. Solo cuando hay una gran crisis como esta que pone en juego todo, que es como una especie de terremoto que sacude las bases de la sociedad, aparece digamos, la oportunidad, el deber también ciudadano de decir necesitamos recuperar ese paradigma de derechos humanos, fortalecer ese paradigma de derechos humanos y tomar la mano del secretario general diciendo estamos con tu llamado a la acción y vamos a trabajar en esa dirección. Básicamente quisiera dejar ese punto para la reflexión. Gracias, Marco. Y ya paso a Mariana para las consideraciones. Marco, otra vez me voy a enchufar en su habla, que yo también de acuerdo que en un momento de tragedia puede que sea posible avanzar en derechos humanos, ¿no? Y yo personalmente, bueno, a todos que conozco, no quiero, no creo que sea posible volver a la normalidad donde estábamos antes, en un estado donde existe de manera muy clara ciudadanos de derecho y personas sin derecho alguno. Veo necesario un cambio de paradigma en todo lo que es política migratoria. Hablo ahora de Estado español, que claro, donde físicamente siempre estoy, pero general, sin fronteras, sin naciones de fronteras, todo lo que es decir, bueno, todo lo que es consecuencia, ¿no? Llevar a cabo de manera urgente políticas que prioricen siempre la vida. Por lo tanto, creo, ahora de manera muy personal, en la campaña esa, les invito a todos, veo que algunas personas me han pedido los documentos, les dejo mi correo, mi teléfono, pero les invito a todos a buscar en las redes, también porque desde la campaña hay un aliado muy importante en Cataluña, que es la Casa Nostra, Casa Vostra, hicieron la manifestación del 2017, pues desde del Instagram del Volem Acollir, despacio después, hay personas de una magnitud enorme bueno, personas conocidas en España que están haciendo lives en directos con los portavoces. Ayer ha sido muy graciosa, ha sido con la Lisboa, no sé su nombre en realidad, pero la Lisboa de la Casa de Papel, compañía mini de Top Manta. Por lo tanto, que digo siempre, ¿no? A nosotros, personas a quien no nos toca la ley de extranjería, por ejemplo, personas no racializadas, que nos podamos considerar en situación de privilegio, creo que nos toca denunciar, visibilizar, mojar las manos siempre. Por lo tanto, a los que queráis, bienvenidos a la campaña. Existe en la campaña estatal un movimiento para internacionalizar la campaña, Papers for All. A mí y a Paulo nos cabe buscar aliados en Brasil, a Paulo en Portugal también, a mí en Francia. Entonces, bienvenidos, ¿no? Yo bueno, con mensaje final, con regularización ya a todos, con voluntad política, sabemos que se puede, como dice el actual gobierno de España, así se puede, ¿no? Entonces, esperamos sí que el gobierno progresista de Barcelona, el gobierno progresista de España, del Estado español, escuchen, trabajen por todos, no por una minoría española hoy, una minoría en sentido literal, lo siento. Les dejo con un mensaje final, no sé, eso. Bueno, primero, mil disculpas que me lío en la construcción del pensamiento a todo el tiempo. Pero
que el Estado es sobre todo un Estado en el marco europeo de derechos, de libertades de la Unión Europea, ¿no? Que sabemos bien qué es, tiene la obligación y el compromiso de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que allí están, ¿no? Por lo tanto, no es solo una demanda, pero es una obligación que ahora se legisle también por las personas en situación administrativa irregular. Un comentario más que hago es, la situación esa nos ha evidenciado también cuál es el papel del Estado, ¿no? Y ahora vuelvo a Brasil, donde comento, tengo el corazón roto con todo lo que aquí pasa, pero en plan muy individual, que sepamos también, después que pase eso, cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol como ciudadanos, ¿no? De cuánto importa, cuál es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Aquí en Brasil les digo de manera muy clara, de no haber elegido una persona como es la que tenemos hoy. Que el fascismo, que la estupidez, que el negacionismo mata. Entonces, también creo que de la pandemia podemos sacar un poco conclusiones como eso, ¿no? Yo creo que sí. ¿Está? Ok, gracias Mariana, gracias Marco. Así damos por concluida más una live sin fronteras. Es interesante que nosotros empezamos a hacer una live para tratar de los asuntos en tiempos de COVID. Y un migrante boliviano ha hecho un comentario y que me ha inspirado mucho, ¿no? Él ha escrito: sigan compañeros con la live sin fronteras. Entonces, eso ha inspirado para que nosotros continuemos, ¿no? Perdón, que podamos continuar, mismo que después de esta pandemia, pensando acciones conjunto y de ámbito sin frontera. Y la gente que nos está ahí escuchando, nos está asistiendo, también pueden sugerir temas para que nosotros podamos debatirlos aquí. Así que muchas gracias Mariana, muchas gracias Marco, y encerramos entonces esta live. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias a ti. Y un saludo de solidaridad a toda la gente que en América Latina, los hermanos que han sufrido esta pandemia, que han las consecuencias directas. Tenemos el deseo profundo de que este daño sea contenido y que se cuiden mucho. Un fuerte abrazo de Colombia. Ok, gracias. Gracias, Marcos. Gracias, Pablo, a ti por la invitación. Lo siento cualquier cosa. Y que es continuidad, ¿no? Que debéis seguir con las lives que estás haciendo mis miércoles. Okay, gracias, Mariana. Gracias. Fuerte abrazo. Sí, buen desayuno, Marco, porque ahí está muy temprano, ¿no? Sí, está un poquito okay, temprano y tengo visitas ocasionales a estas conferencias. Un abrazo muy grande.